Ya que hemos solucionado, y muchas gracias a ellos que han trabajado arduamente para solucionar el problema técnico, vamos a poder, creo que, tener los versículos bíblicos en la pantalla. Primera de Juan 1, versículo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos de Primera de Juan. Muy bien, y ¿sabe que yo lo voy a leer? No, mejor no. Está chiquito, voy a leerlo acá en mi Biblia. Pero si quieren seguir conmigo en la pantalla, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Voy a enfocar primeramente en las primeras palabras del versículo 1. Dice que lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, está escribiendo esta carta a iglesias jóvenes del lugar de Asia Menor, de la región de Turquía, que es hoy en día. Y Juan era envidiado por los demás discípulos porque era el discípulo amado de Jesús. Era el discípulo que a Jesús, como quizás el preferido, no sé si le pueden decir eso, pero era uno de los discípulos que Jesús más amaba. Ahora, él está hablando de este verbo, como dice en el principio, este verbo de vida. Cuando la palabra de Dios habla del verbo de vida, está hablando de Jesús. Dios Padre y Jesús, quien es Dios, la palabra personal de Dios o revelación de la naturaleza y la persona de Dios, eso es el verbo de vida. Así que cuando ustedes vean en la Biblia el verbo en mayúsculas, quiere decir que está hablando de Jesús. Así que Juan está diciendo acá que lo que yo he visto de Jesús, de lo que era desde el principio, yo se los digo porque yo fui testigo de eso, porque él estaba con Jesús. ¿Por qué escogí este pasaje bíblico de esta mañana? Yo creo que somos nosotros una iglesia joven, que somos recién empezados, y quiero yo darles quizás algunos principios que son sumamente importantes para una iglesia joven que hemos recién empezado, somos nuevos en la fe, y estos principios son básicos para nuestra comunión los unos con los otros, y eso es por eso que escogí este pasaje. Juan comienza su carta a los creyentes de esta iglesia y habla de lo que sucedió desde el principio. En el libro de Juan, que también Juan es el autor, él también habla de los principios. ¿Y por qué es tan importante recordar lo que sucedió en el principio? ¿Por qué nosotros tenemos que tener lo que sucedió en el principio como si fuera eso nuestra base? Es porque tenemos que fundar esta iglesia en el cimiento, quien es Cristo Jesús. Tenemos que fundar esta iglesia en ese principio que es la base, el fundamento, en esa roca que no se mueve, ese cimiento, esta fortaleza de nuestra fe, quien es Cristo Jesús. Y es por eso que Juan empieza su carta de ese modo. Si nosotros todos tenemos esa misma base, si nosotros todos hablamos ese mismo idioma, si todos nosotros estamos de ese mismo sentir, entonces vamos a empezar este grupo, vamos a empezar esta iglesia siguiendo a Cristo con un cimiento, con una base segura, y no nos vamos a descarrilar. Y eso es por eso que el apóstol Juan nos habla del principio. Les doy un ejemplo. Es más fácil que dos personas que son hinchas de un mismo equipo platiquen o tengan una conversación
de lo que está sucediendo, en vez de que dos que son hinchas de dos diferentes equipos, porque tienen algo en común, tienen lo en común que son hinchas del mismo equipo. Así que eso es lo que está diciendo Juan, es que queremos tener ese mismo principio, tenemos que tener esa misma meta, ese mismo gol, esa misma confianza que dirige nuestro conocimiento. Tenemos lo inicio y el final, y Jesús es el que tiene ese inicio y el final. Él estaba en el principio y Él va a estar con nosotros en el futuro. Él ha estado ahí y nos afirma que Él va a estar con nosotros hasta el final. En verdad eso nos emociona, y es por eso que el versículo 4, si lo tienen en la pantalla, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué se va a cumplir nuestro gozo? Porque está basada en Jesucristo. Esta seguridad de las cosas que van a suceder. Un comentarista dijo: si quieres tener mejor relación con los demás, así como el Padre y el Hijo, y si quieres tener alegría completa, sin el temor de lo que pasará en el futuro, es necesario recordar quién tiene la historia en sus manos, quién es desde el principio, desde todos los tiempos, y quién será por siempre. Vamos a leer en el versículo 5 y el versículo 6 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Voy a leer un verso más, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra comunión ocurre 4 veces en este texto bíblico. ¿Qué es lo que significa la palabra comunión? Yo quiero quizás dividir la palabra comunión en dos partes: común y unión. La palabra comunión, para entenderla mejor, podemos dividirla en 2 partes: común, unión. Algo que tenemos en común y por tanto estamos unidos con Dios. Si tenemos algo en común, podemos estar unidos con Dios, y eso es por eso que la palabra es como dividida en dos secciones. Para que nosotros tengamos comunión, que estamos en comunión con Dios, para eso es muy importante para Dios. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Él quiere nuestro amor, Él quiere nuestro respeto, Él quiere nuestra atención, Él quiere nuestra vida, Él quiere comunión con nosotros, y Él quiere que tengamos comunión los unos con nosotros. Él quiere que tengamos esto en común entre nosotros. El versículo 5 dice que si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, Dios es luz, si estamos en tinieblas no tenemos comunión con Dios el Padre. La naturaleza de Dios es luz, y las tinieblas con la luz no mezclan. Piénsenlo, las tinieblas o la oscuridad y la luz no se pueden dar juntas. Si hay luz, no hay oscuridad, y si hay oscuridad, no hay luz. Si hay una sombra, eso es oscuridad, y el otro lado es luz. No pueden mezclarse las dos cosas. Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es bueno. Él no puede estar en comunión con nosotros si hay tinieblas, si hay pecado, porque no mezclan. Así que la naturaleza de Dios, siendo luz, no se puede mezclar con el pecado. Así que si tenemos pecados, si hay pecados en nuestro medio, entonces la comunión de Dios se rompe, no tenemos comunión con Dios. Quiero darles, digamos, otro ejemplo de comunión. A mí me gusta la comida mexicana. No sé si a ustedes les gusta la comida mexicana, pero me imagino que sí. Pero como a mí me gusta la comida mexicana y a ustedes les gusta la comida mexicana, tenemos algo en común, ¿no es cierto? Que nos gusta la comida mexicana. Pero ¿cuál es la base de esa comunión? La comida mexicana.
Igual sería como a mí me gusta un buen café. Y ustedes, no sé, lo preparan el café de un modo u otro, pero cualquier café a mí me gusta. Y tenemos algo en común. ¿Y cuál es la base de eso es lo que tenemos en común? La base es el buen café. ¿Cuál es la base de nuestra comunión acá en la iglesia? ¿Cuál sería la base de nuestra comunión que estamos acá juntos? De esa común unión. ¿Sería que conocemos a Jesús? Eso debería de ser la base de nuestra comunión en la iglesia de Cristo. Que todos somos de un mismo entendimiento, que somos perdonados por la sangre de Jesucristo, que nos ha sido manifestada la gracia de Dios. Eso es lo que deberíamos de tener en común. Cuando tenemos comunión, las tinieblas se desaparecen. Cuando tenemos comunión y no hay pecado, podemos tener comunión con Dios. Y esto es lo que nos está diciendo acá en los primeros versos del versículo de Juan. En el versículo 3 nos dice, hay que leer el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta base de nuestra comunión es que conocemos a Dios. Para poder nosotros tener comunión los unos con los otros, tenemos que tener comunión con Dios el Padre. Si nosotros queremos ser verdaderamente una misma familia, tenemos que ser parte de la familia de Dios.